Hola, bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a resolver el siguiente ejercicio, donde yo voy a tener una sociedad con dos individuos que van a estar consumiendo o van a tener que elegir entre consumir dos bienes, un bien privado y un bien público. La particularidad de este ejercicio es que el bien público no lo va a decidir el Estado, sino que ellos mismos lo van a comprar desde el propio mercado, ¿sí? Van a elegir cuánto bien público comprar y lo particular es que este bien público va a poder ser utilizado por los dos individuos, ¿sí? Es decir, si yo compro 10 unidades de G, de bien público, el otro individuo también las va a estar disfrutando, ¿sí? No va a haber rivalidad en el consumo y tampoco va a haber la posibilidad de excluirlo, dado que yo compré el bien, ¿sí? Entonces, esto es un ejercicio interesante porque va a ser bastante largo, así que les pido que miren este video con tiempo, pero nos va a servir como para tratar de entender los distintos problemas que pueden surgir cuando dos individuos se tienen que poner de acuerdo en una decisión para comprar bienes que no son privados, ¿sí? Entonces, y las distintas interacciones y comportamientos estratégicos que podemos tener. Entonces, vamos primero a leer el enunciado, que es bastante extenso. Suponer una sociedad con dos individuos, A y B, que pueden consumir un bien privado X y un bien público G. Ambos tienen un precio de mercado igual a 1, ¿sí? El precio tanto de X como de G, y ambos consumidores poseen un ingreso monetario de 100 pesos. Suponer que cada individuo provee unidades del bien público de manera privada, tomando como dada la cantidad provista por el otro. Esto es importante. Esto es, el bien público puede comprarse en el mercado de igual manera que cualquier otro bien. De este modo, suponiendo que el gobierno no provee el bien público, la cantidad del bien disponible para cada individuo será GP igual a GA más GB, ¿sí? La suma de las contribuciones individuales. Cada individuo posee una función de utilidad como la siguiente, y fíjense que yo tengo una función de utilidad que es la utilidad del individuo I, que va a ser A o B, 2 por logaritmo de la cantidad de bien privado que compre, más logaritmo de la cantidad de bien público total, que va a ser la suma de GA y GB. Entonces tengo distintos incisos. Primero vamos a buscar la restricción presupuestaria, luego buscar una expresión para la curva de reacción, que ya vamos a ver qué es eso. Luego vamos a tener graficar las curvas de reacción. El siguiente inciso, el D, nos va a preguntar, y el E, nos va a preguntar, bueno, ¿qué equilibrio de provisión privada contra un equilibrio de cantidad socialmente óptima? ¿Sí? Cuando los dos se pueden poner de acuerdo. Luego está el inciso F, que no se los voy a dar, así que si quieren pueden tacharlo, no es necesario que lo hagan. Lo pueden hacer, pero sobre el final les voy a explicar qué cuidado tienen que tener. Entonces, el primer inciso nos pide escribir la restricción presupuestaria para cada individuo. Acá, siempre que tengamos que escribir restricción presupuestaria, vamos a tratar de utilizar el mismo esquema presentado en el trabajo práctico 0, donde yo lo que voy a tener que buscar es la fuente de los recursos e igualarlo al uso que le voy a dar a mis recursos, ¿sí? En este caso la fuente va a ser el ingreso monetario del individuo y a lo que voy a igualar es el gasto de los bienes, tanto en X como en G, poniéndolo en términos de una ecuación. El ingreso Y es el gasto en X más el gasto en G, y termino teniendo la típica restricción presupuestaria, donde Y es igual al precio de X por X más precio de G por G. En este caso, Y es igual a 100. ¿Sí? Dado los precios de ambos bienes, que son iguales a 1, PG y PX, y el ingreso monetario, que es igual a 100, la restricción presupuestaria para el individuo A será como 100 igual a XA más GA. Similarmente, la restricción del individuo B será 100 igual a XB más GB. Hasta acá no hice nada muy complicado, simplemente pensar la restricción presupuestaria y escribirla para A y para B. Se me simplifica mucho porque los precios son iguales a 1 y los dos ingresos son iguales a 100. Bien. El inciso B ya nos pide ir un paso más allá y nos pide hallar una expresión de la curva de reacción o mejor respuesta para cada individuo.
Esto es, la cantidad que compraría un individuo dada la cantidad que compra el otro. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿por qué yo estaría encontrando una curva de reacción? En el sentido de la curva de reacción de que yo voy a estar encontrando una curva de reacción porque mis decisiones van a estar en función no solamente de mi utilidad ni mi restricción presupuestaria, sino también en función de lo que el otro individuo haga. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Bueno, esto lo vamos a ver porque la cantidad de bien público que el otro individuo haga va a repercutir en mi utilidad. Entonces, como va a repercutir en mi utilidad, yo tengo que tomar en cuenta el hecho de que parte del bien público va a ser provisto por el otro individuo. Y el otro individuo también va a pensar lo mismo de mí mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de derivar una curva de reacción. Este inciso nos indica que las decisiones de los individuos van a estar acá, va separado, van a estar influenciadas por lo que el otro individuo, verte P0 ejercicio 9, acá es importante que vayan a ver este ejercicio que es un equilibrio de Cournot. Para resolver el ejercicio primero debemos encontrar cuáles son las cantidades óptimas de cada individuo. ¿Sí? Tomemos el caso del individuo A, sabemos que tiene una función de utilidad y una restricción presupuestaria. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a partir de acá. Nosotros lo que queremos es encontrar, bueno, a ver, cuál es el problema que va a resolver el individuo A. Y el problema que va a resolver es tratar de maximizar su utilidad sujeto a su restricción presupuestaria. Y su utilidad va a depender de XA y de G, de GA y de GB. Entonces, este es el objetivo del individuo, es maximizar utilidad. Dado que la utilidad yo la puedo escribir así. Acá hay varios caminos, yo no sé cuántos conocen de alguna manera. No, pero matemáticamente, en matemática 1 se vio multiplicadores con Lagrange, ¿sí? Con multiplicadores de Lagrange, maximizar una utilidad, armar un lagrangiano con una restricción que yo se la pongo con un lambda, y luego derivar con respecto a cada una de las variables que a mí me interesan. Pero en este caso, fíjense que yo acá les puse, un paso algebraico que nos simplificará la resolución es internalizar la restricción presupuestaria dentro de la función de utilidad. Entonces, fíjense, yo tengo que de la restricción presupuestaria, 100 es igual a XA más GA, yo lo puedo escribir como, pasando GA, restando para el otro lado, que XA, ¿sí? La cantidad del bien privado que consume el individuo A es igual a 100 menos GA. ¿Sí? Hasta acá no hice nada más que matemática de la restricción presupuestaria. Y entonces si yo esto lo escribo de esta manera, XA, yo lo puedo reemplazar donde en la función de utilidad yo tenía XA, ¿no? Si total XA es igual a 100 menos GA, entonces yo puedo poner acá que la utilidad de A es igual al 2 por logaritmo de 100 menos GA más logaritmo de GA más GB. ¿Sí? Y esta es la función de utilidad del individuo A. ¿Qué es lo que debería hacer ahora? Bueno, matemáticamente el individuo quiere maximizar su función de utilidad. Nuestra función de utilidad es utilidad de A es igual a 2 logaritmos de 100 menos GA más logaritmo de GA más GB. ¿Cuál es la única variable que el individuo tiene para elegir? Bueno, dado de cómo escribimos la restricción presupuestaria, la única variable que yo puedo elegir es GA, que aparece 2 veces, ¿no? Pero digo, porque X se me fue porque matemáticamente hice un paso inteligente y me lo saqué de encima. Que en este caso, cuando yo no me lo había sacado de encima, yo tenía que elegir 2 variables. Pero ahora me lo saqué de encima y solamente tengo que elegir una variable porque la internalicé. ¿Sí? Ahora, GB, el individuo A, no lo va a elegir porque es algo que lo tiene dado, o sea, la elección de eso depende del individuo B. O sea que para mí va a ser en algún punto como una constante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, para maximizar la utilidad, derivar la utilidad con respecto a mi única variable de decisión e igualarla a 0, que es siempre lo mismo. Si yo derivo esto, yo les pido que ustedes lo hagan y recuerden que
la derivada del logaritmo es 1 por lo de adentro y adentro multiplicado por la derivada de lo de adentro. Entonces, fíjense que si yo derivo, son dos sumas, entonces las puedo ir por partes. Me queda menos 2 de 100 menos GA más 1 sobre GA más GB. Y resolviendo esto, puedo despejar GA. ¿Que GA qué es? Bueno, GA es la demanda del individuo A por el bien público A. Que va a quedar en función de qué? Bueno, de parámetros, de numeritos y de lo que GB demande de bien público, de lo que el individuo B demande de bien público. Entonces, esta expresión se conoce como la función de reacción de la demanda de bien público por parte del individuo A. Acá falta una O. Muestra la elección óptima del individuo ante posibles cantidades de bien públicos comprados por el individuo B. Esto es importante, notar que la pendiente negativa indica que a mayor cantidad comprada por B, menor será la provisión del individuo A. ¿Sí? Es decir, si el B, por su cuenta, compra un montón de bien público, no es necesario que yo compre tanto bien público, porque me puedo aprovechar de lo que compra el otro individuo. ¿Sí? Entonces tiene sentido que GB entre de manera negativa en la función de reacción del individuo A. Ahora, si el otro no compra nada de bien público, y bueno, ahí tengo que comprar bastante yo. Pero digo, acá lo que llegué es que mi demanda óptima de GA, ¿sí?, es, depende en parte, o sea, por supuesto de mi restricción presupuestaria, de mi función de utilidad, pero también depende de lo que el otro esté haciendo. Un poquito antes de volver, fíjense que yo acá saqué GA, pero yo que también podría haber sacado, bueno, XA, ¿no? Lo que demanda XA. ¿Y XA cómo lo habíamos definido? Bueno, XA lo habíamos definido como 100 menos GA. Entonces esto es 100 menos todo esto que está acá. Así que fíjense una cosa, que XA también queda en función de lo que haga el otro individuo. Lo cual tiene totalmente el sentido, porque digo, dado que yo tengo mi restricción presupuestaria, que la gasto toda, o me la gasto en bien público o me la gasto en bien privado. Si el ejercicio lo que me está diciendo es, bueno, si el otro individuo se revienta todo el ingreso en bien público, vos vas a comprar re poquito de bien público y toda esa plata que te ahorraste la vas a gastar en bien privado. Ahora, si el otro no compra mucho bien público, vos vas a tener que gastar un montón de tu ingreso en bien público y te va a quedar poca plata para gastar en bien privado. ¿Sí? Entonces, todas estas relaciones, tanto GA como XA, va a depender de lo que haga el otro individuo. Bien. Yo esto se lo voy a dejar para tarea. Si repetimos el mismo proceso para el individuo B, se obtiene la función de reacción del individuo B. Y resumiendo, tenemos dos funciones de reacción. Fíjense que es el mismo, o sea, no es el mismo individuo porque es el individuo B, pero tiene la misma función de utilidad y la misma restricción presupuestaria. Entonces, no sería raro que la función de reacción sea la misma. ¿Sí? Así que esto traten de derivarlo ustedes, a ver si les sale. Y bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Digo, el inciso C me pide graficar las curvas de reacción. Si yo grafico las curvas de reacción, fíjense que esto es muy parecido al ejercicio de equilibrio de Cournot del trabajo práctico 0. Así que yo acá no voy a estar explicando todo lo que hay detrás de fondo, pero fíjense que esta es la función de reacción del individuo A, que me dice, che, dado que el individuo B gasta esta cantidad en bien público, yo voy a terminar comprando esta. Y esta es la función de reacción del individuo B, que me dice, si el individuo A gasta esta cantidad en bien público, yo voy a estar consumiendo esta cantidad de bien público. ¿Sí? El individuo B. Ahora, el equilibrio
de este problemita se resuelve cuando las dos funciones de reacción se cruzan. Que en este caso, dado los numeritos y parámetros que tenemos, es en cuando el individuo A compra 20 y el individuo B compra 20. Bueno, esto ya un poquito se los adelanté. El equilibrio de provisión privada surge de la solución simultánea de las ecuaciones GA y GB. ¿Sí? Entonces, de este modo tendremos que las cantidades compradas por los individuos son GA y GB igual a 20. Traten de llegar desde acá, no sé, reemplacen G de B, esto que está acá, lo pueden meter acá adentro y fíjense cómo les queda. La cantidad total provista privadamente, ¿sí?, será privadamente en el sentido no de bien privado, sino con este esquemita donde cada uno tiene que comprar el bien público que quiere, es igual a 40. 20 más 20. Entonces, el siguiente inciso nos plantea el siguiente interrogante. Bueno, esta es la cantidad si no se ponen de acuerdo, pero ¿cuál es la cantidad si se pusiesen de acuerdo? ¿Sería distinta? Y esto es un poco al ejercicio de cárteles, ¿no? Donde las firmas se ponen de acuerdo. De vuelta, si no se acuerdan, vayan a mirarlo al trabajo práctico correspondiente. Primero tenemos que tratar de ubicar cuál es la cantidad socialmente óptima. Y para eso lo que podemos hacer es, bueno, buscar la cantidad socialmente óptima, es recordar la regla de Samuelson. Que la regla de Samuelson me dice, sumar las tasas marginales de sustitución de bien público con respecto al bien privado e igualarlo al cociente de la tasa de transformación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos dos bienes y tenemos dos personas. Entonces, ¿qué vamos a tener? La utilidad marginal de G para el individuo A, la utilidad marginal del bien privado para el individuo A, la utilidad marginal de G para el individuo B, la utilidad marginal de X para el individuo B. Entonces, fíjense que si yo hago las derivadas, traten de hacerlas, cuando yo derivo con respecto a G, me da 1 sobre G de A más G de B. Cuando yo derivo con respecto a X, me da 2 sobre 100 menos G de A. Y así cada una, chequéenlas por las dudas, a ver para practicar. Y entonces busco primero, antes de llegar a la ecuación de Samuelson, las tasas marginales de sustitución para cada uno de los individuos, que simplemente es derivar uno con respecto al otro bien, siempre para el individuo A, y acá tengo individuo B e individuo B. Esto es hacer simplemente matemática, y me quedan dos tasas marginales de sustitución. Y la pregunta que sigue es, bueno, completemos la ecuación de Samuelson, la condición de Samuelson, y ¿qué tengo? Sumatoria de tasa marginal de sustitución igual a tasa de transformación. La tasa marginal de sustitución para el individuo A ya la obtuvimos, que es esta. La tasa marginal de sustitución para el individuo B ya la tuvimos, que es esta. ¿Y cuál es la tasa de transformación? Bueno, esta es la relación de precios entre los dos bienes. ¿Qué nos había dicho el ejercicio? Bueno, que el precio de X era 1 y el precio de G era 1, así que 1 sobre 1 me queda igual a 1 y se soluciona bastante. Y ahora, algo que es interesante es el gasto público socialmente óptimo termina siendo 66.6. Distinto a la solución cuando no se ponían de acuerdo. Fíjense que acá yo me estoy poniendo de acuerdo y estamos diciendo, bueno, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a actuar cumpliendo la condición de Samuelson. Ahora, si nosotros comparamos, fíjense que el gasto total para la solución privada era 40, 20 cada uno, y la solución de G estrella en socialmente óptima es 66.6. Supongamos que los tipos se ponen de acuerdo y hacen 33.3 cada una. ¿Qué es lo que me genera hacer 33.3 cada uno? Bueno, ¿por qué a los individuos les conviene eso? Bueno, porque les aumenta la utilidad.
¿sí? Entonces, mi pregunta es, que yo les puse acá, es ¿por qué si se puede mantener un nivel de producción en G igual a 66.6, supongamos 33 cada uno, la pregunta es si se puede mantener o no? Y acá yo lo que les traje, les volví a poner, es las funciones de reacción. Ponele que nos ponemos de acuerdo. Pero yo vuelvo a mi casa y yo no sé si mi vecino va a seguir comprando 33.3. Aparte yo miro mi función de reacción y si pienso en mí mismo y no pienso en mi vecino, ¿qué me dice la función de reacción? La función de reacción me dice, si este tipo compra 33.3, 100 menos 66.6, que es 2 por punto 33, dividido 3, perdón, me genera que yo debería comprar un nivel de gasto público de 16.7, ¿sí? ¿Para qué? Para aumentar mi utilidad. Ahora, si el otro individuo se da cuenta que yo compro 16.7, lo va a meter adentro de esta función de reacción y eventualmente va a salir otro numerito y entonces el individuo va a meter ese numerito que salga de vuelta en su función de reacción y vamos a terminar en 20 cada uno, ¿sí? Entonces, el problema de no poder ponernos de acuerdo va a generar una asignación que no es la socialmente óptima. ¿Por qué? Porque cada uno persigue su propia utilidad. Y esto por ahí uno puede parecer que no es relevante cuando tiene dos individuos, porque de última, levanto el teléfono, llamo a mi vecino y le digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Y de última lo podemos arreglar. Pero imagínense si tengo 100 vecinos o tengo 40 millones de vecinos. Yo voy a estar dejando de mirar el problema en términos sociales, voy a estar mirando mi función de utilidad. Si total, yo bajo la cantidad de gasto público que compro, nadie se da cuenta, pienso yo aumento mi utilidad y punto. Entonces, este es uno de los grandes problemas de tener bienes públicos y tratar de establecer soluciones privadas que pueden ser que funcionen, pero también puede ser que no funcionen. Y terminamos en un equilibrio de proveyendo 20 cada uno, ¿sí? Bueno, si se animan, lo que pueden hacer para tratar de completar este ejercicio, que yo acá no se los puse porque no lo piden los incisos, es que me calculen los niveles de utilidad que obtendría cada uno de los individuos, ¿sí?, en cada uno de los casos. Es decir, cuando los dos consumen 20 de G cada uno, o cuando los dos proveen 33.3, ¿sí? Y tratar de calcular los niveles de utilidad y ver cuál es mayor en cada caso. Ahora bien, para cerrar, el último inciso, el F, que plantea distintos ingresos, pueden hacerlo. De hecho, les recomiendo que lo hagan, sobre todo para practicar, porque solamente son numeritos que cambian. Lo que pasa es que acá yo voy a en algún punto yo voy a tener algún individuo que va a tener cantidades negativas, entonces no es necesario que lo hagan directamente. Háganlo para practicar, pero si se notan con algún numerito negativo no es necesario. Bien, y así termina el ejercicio.